Thriller con matrimonios tóxicos. Hoy os traigo un vídeo hablando de 4 lecturas que he hecho últimamente que tienen algo en común. ¿Qué tienen en común? Que están protagonizadas por matrimonios que no están muy bien de lo suyo, ¿vale? No están muy bien de aquí arribota. Entonces me he dado cuenta yo de que es que hay muchos libros con este tema central, que esto debería ser casi un género y que nos gustan, porque esto viene a ser thriller con mogollón de salseo. Así que aquí os traigo 4 lecturas que he hecho, 2 recomendaciones y otras 2 que no lo son tanto. Ahora bien, yo tengo un TBR hecho de este tema kilométrico. De hecho, yo estaba esperando a grabar este vídeo diciendo, bueno, me voy a leer más, pero yo llevaba ya 4 y estaba diciendo, va a quedar un vídeo luego muy largo. Así que, digo, me siento, os hablo de estos 4. ¿Que os gusta la temática? Yo me doy a una segunda edición, a una tercera edición y a todas las que queráis porque me encantan estos libros, la verdad. Os voy a hablar de estos 4. Primero os recuerdo cómo podéis apoyar mi contenido si queréis, que es dando un like al vídeo, suscribiéndoos al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos, y en la cajetilla tenéis los enlaces a todas mis redes sociales y también el enlace a mi Patreon por si queréis apoyarme todavía un poquito más y acceder a un montón de contenido y actividades exclusivas. He dicho que son 4, 2 recomendaciones y 2 que no lo son tanto. Vamos a empezar con una recomendación y nos quitamos el obvio, la obviedad, ¿vale? Porque si hablamos de thrillers, de matrimonios, malitos de lo suyo, necesito un título mejor para estos vídeos. Acepto sugerencias porque es que al principio iba a poner matrimonios tóxicos, pero es que no todos los matrimonios de estos libros son necesariamente tóxicos. A veces están malitos de lo suyo por otros motivos, pero sigue centrándose en que son un matrimonio. No lo sé. ¿No se os ocurre algo que sea así como más? Porque decir siempre no es muy largo. Bueno, no lo sé. Se aceptan sugerencias, si no yo seguiré diciendo sandeces. En fin, que se me ha ido. Que si hablamos de este tipo de libros, a todos se os viene, lo hayáis leído o no, un libro a la cabeza. ¿Sí? ¿Sí, no? Perdida, de Gillian Flynn. O sea, un matrimonio que esté peor de la azotea que estos dos, no hay. Estoy segura de que muchas la conocéis porque hayáis leído el libro, muchas lo conocéis porque hayáis visto la peli y muchas habréis hecho las dos cosas. Yo he hecho las dos cosas, pero tengo que decir que he hecho las dos cosas tarde en la vida, porque las he hecho estos últimos meses, que yo no me había leído Perdida, que yo voy por el mundo diciendo que soy fan de los thrillers y estoy aquí hablándoos con algún tipo de autoridad de esta mierda y no me había leído Perdida, ni visto la peli. Todo mal, ¿vale? O sea, sí, soy una farsante. O lo era. Ahora ya os puedo hablar con sentido. Bueno, pues me he leído Perdida. Obviamente yo ya tenía algún spoiler hecho, porque es imposible después de tantos años. Pero me ha sorprendido que yo creía que tenía más. Y no, tenía un spoiler hecho. Pero es que en el libro pasan muchísimas más cosas. Bueno, y en la peli. Tengo que decir que la película me ha parecido una buena adaptación, pero yo siempre os voy a recomendar que os leáis el libro primero, porque si al ser una buena adaptación, si te ves la peli, pues es que ya te has spoileado todo. Entonces, con lo que se disfruta el libro, yo te recomiendo leerlo cuando todavía no tengas todos esos spoilers. Y otra cosa, si tienes hecho el spoiler que yo tenía hecho y que si lo tienes hecho sabrás a qué me refiero, no dejes de leerlo por eso, porque ya te digo que es que pasan muchas más cosas. Es que no pasa nada porque sepas esa cosa que pasa. ¿Matrimonio malito de la cabeza? Sí, vamos a decir sí. ¿De qué va este libro? Este libro va de una señora que está casada y desaparece. Y el marido llega a casa y dice, ups, pues mi mujer ha desaparecido, y empieza una investigación para ver qué ha pasado con esta señora. Y obviamente, ¿qué pasa en estos casos? Pues que uno de los principales sospechosos siempre es el marido. Esto es así. Y entonces vamos viendo pues toda la investigación, el punto de vista del marido, de los policías, de gente que hay por ahí, y lo gracioso es que está narrado en 2 tiempos. Entonces vamos viendo el tiempo presente donde se está llevando a cabo esta investigación y esta muchacha está desaparecida, y estamos viendo también el tiempo pasado que vemos qué había pasado antes, cómo se llevaban estos dos en el matrimonio, qué vida llevaba la mujer, el punto de vista de la mujer desde un diario que escribía, cómo era su vida y las relaciones que había hecho y todo eso. Entonces vamos siguiendo ahí, eso es muy guay, porque vamos sacando pistas tanto del presente como del pasado y vamos uniéndolas y viendo a ver qué ha pasado. Y mola mucho porque es de estos que sospechas de todo el mundo, vas cambiando de teorías y al final, sea como sea, yo creo que te sorprende. El final te sorprende, te puede sorprender por una cosa o por otra o por todas, pero siempre va a haber algo que te sorprenda, porque es que pasan muchas cosas. O sea,
Es un libro de estos que tienen como muchos finales. Entonces tú dices, bueno, esto podría ya ser un final y me queda la mitad del libro. Y luego pasa otro y dices, bueno, ¿y cuándo? Y luego ya el final de verdad. Resaltar que me ha encantado, o sea, de mis thrillers favoritos, de mis libros favoritos y recomendadísimo por la forma en la que está escrito. O sea, yo ya fan, yo rezo ya a Gillian Flynn porque me ha parecido una obra maestra cómo escribe esta mujer y cómo te hace comprender a los personajes, cómo te mete en sus cabezas, cómo trata los puntos de vista, cómo está escrito con una rabia, o sea, yo estaba enfadadísima. Yo gritándole al móvil todo el rato, porque yo me lo estaba escuchando en audiolibro, no os lo recomiendo, especialmente, la verdad, os recomiendo leerlo porque el audiolibro yo me lo escuché un poco por necesidad, pero no me encantó, así que en este caso, pues mira, no siempre puedo recomendar. Y en fin, que lo vives, y que me he enamorado de Gillian Flynn y que me quiero leer todos los libros de Gillian Flynn, no sé si tiene más que sea de matrimonios de estos así un poco locuelos, pero me da igual de lo que vayan, es que ya me leo lo que quiera, todo lo que quiera. Creo que hay 2 cosas traducidas de esta señora, 2 cosas que me leeré y ya os contaré. De momento, pues aquí os dejo esta recomendación. ¿Era necesaria? No, porque ya todo el mundo ha recomendado Perdida, pero bueno, pues que sepáis que yo me uno. Es verdad que el final tiene sus cosas, sus aquellos, que puede no gustar a todo el mundo. De hecho, a mí hay cosas del final que creo que me hubieran gustado más de otra manera. ¿Pero eso le resta algo al libro? No, no le resta nada. Porque, o sea, después de ese desbarajuste de plot twist y de todo que ha hecho el libro, tú llegas al final ya agotada. Llegas agotada de, mira, acábamelo, dame algo y ya está, y déjame irme a la cama. Segundo libro que os traigo en este vídeo. Como he empezado por la recomendación top, voy a pasar a otra recomendación en positivo y luego ya os cuento los otros 2 que me he leído y que recomendación pues a mi parecer no. Pero el que sí, el que también ha sido una sorpresa porque yo no esperaba tanto de este libro, la verdad. De hecho, esperaba que igual me decepcionara un poco, pero para nada, es La doble esposa de Alafer Burke. Bueno, otra autora a la que quiero leer más. Yo la conocía porque tiene algún libro coescrito con Mary Higgins Clark, que sabéis que yo soy muy fan, pero nunca había leído nada de ella sola. Y ha sido todo un descubrimiento porque me lo he gozado al máximo, de verdad. Además, está súper bien que os recomiende este después de Perdida, porque la única falla que yo le he visto al libro de La doble esposa es que en un momento te hace un pequeño spoiler de Perdida. ¿Necesario? No. ¿Criticable? Sí. Pero el libro me ha gustado tanto que yo aún así os lo recomiendo. Pero bueno, así os lo recomiendo por orden. Aquí tenéis el plan completo. Primero os leéis Perdida y después os leéis La doble esposa. Vamos a ver, esto sí que es salseo al máximo y de verdad que lo que más tiene este libro es el enganche. Yo estaba enganchadísima, que era como, mira, me da igual lo que me cuentes, es que llegaba un punto de la historia que era como, quiero saber más, me da igual hacia dónde esté yendo esto, porque es un tema delicado, ya que habla un poco del abuso hacia las mujeres en un ámbito laboral y luego ya vital también, pero bueno, habla de abuso hacia las mujeres. Y esto es un matrimonio que el señor es un empresario, un profesor, un señor con éxito, bla, bla, y entre otras cosas pues tiene becarios y becarias. ¿Qué pasa? Que una becaria de repente le denuncia por acoso. Y claro, la mujer en un principio dice, esto es mentira, esto es porque hay muchos intereses, hay gente que tiene envidias, que le quiere hablar mal de él, quiere sacar pasta, quiere no sé qué. Entonces no se lo cree, obviamente apoya a su marido. Se abre una investigación, el marido primero dice que por supuesto que todo es mentira y todo eso, pero claro, se abre una investigación y van investigando y van sacando cosas y van sacando mierda y de repente hay otras declaraciones y tal y testigos y bla bla y resulta que no es solo acoso y que hay más cosas por detrás. Y aquí es donde os decía que tú cuando empiezas el libro crees que sabes hacia dónde va y encima está tratando como temas serios, ¿no? Y dices, a ver, que no me cuente ninguna mierda porque igual me enfado, ¿sabes? O sea, que tenga una perspectiva de género, bla, bla. Tú llegas a la mitad del libro y te da exactamente igual la perspectiva de género, que también te digo que no está mal, ¿eh? Pero que te quiero decir que has perdido de vista absolutamente todos los temas serios que está tratando y tú lo que quieres es el salseo y tú quieres saber qué ha hecho ese señor, qué ha pasado, qué ha hecho la señora, o sea, te empieza a dar igual todo. Llegas al final en plan de, dámelo todo. Me va a valer todo. Y es lo que pasó, que al final hay plot twist y tal, que como muchas veces digo, pues a ver, realista, igual no. Que se enreda un poco de más en algunas cosas, igual sí. Pero es que era todo tan salseante que a mí me ha gustado. La verdad, me ha gustado. Llega un momento en que dices, ¿de verdad me estás diciendo que esto, o sea, ¿de verdad me estás diciendo que estas personas han hecho esta cosa y estas personas tienen estos secretos? No te creo. ¿Me importa? No.
Sigo leyendo. Es de esos, o sea, leedlo. Yo creo que es un thriller que os puede gustar bastante, sobre todo por la experiencia esa divertida de meteros en el ritmo trepidante. Y ahora ya pasamos a dos que no. Uno, me ha dado muchísima pena porque es de un autor que yo tenía muchas ganas de que me gustara, y otro... Bueno, lo he abandonado, así que está aquí simplemente para deciros que yo he abandonado este libro y ya está, pero por supuesto tened en cuenta que no es una opinión real de alguien que ha terminado el libro. Vamos a empezar por el abandono porque claro, al haberlo abandonado realmente tengo poco que decir de él. Es una novedad que salió hace poquito y se llama Mi esposa y yo compramos un rancho. Y claro, el título a mí me llamaba la atención y estaba yo justo buscando esto de los matrimonios y digo, hombre, un matrimonio que se va a vivir a un rancho y le pasan cosas turbias, pues me lo tengo que leer. De hecho, lo empecé a escuchar en audiolibro, no me lo estaba leyendo y lo dejé por aburrido. Me aburrió soberanamente. En este caso el misterio parece que va más hacia temas un poco sobrenaturales, que por mí bien, o sea, eso yo no tengo ningún problema. Os repito que no sé cómo termina, así que no sé si esto luego se convierte en algo más realista o tira por el lado sobrenatural, pero es un matrimonio que se muda a un rancho. Él tiene muchos traumitas porque es un soldado que ha matado a gente y que bla bla ya sabemos, y ella pues hija, un pan sin sal es ella. Y van ahí y tienen unos vecinos, los únicos vecinos que tienen porque son ranchos así en mitad de la nada, y tienen unos vecinos que de repente se presentan en casa a presentarse y les cuentan una historia muy rara. Mira, como vais a vivir aquí, os tenemos que contar la historia de estas tierras porque tenéis que tener cuidado con una cosa que pasa por aquí. Y les cuentan una movida. Y luego, pues ellos van viendo que igual la movida que les han contado no es tan locura e igual es real. Iba a llegar a la mitad del libro y allí no había pasado nada. O sea, habían pasado cosas, pero cosas que ya te habían dicho que iban a pasar. Entonces es como, dame algo nuevo, porque me aburro. Y además es que el matrimonio en cuestión son unos petardos. O sea, me parecieron dos personajes, de verdad, petardísimos. Ya digo que la señora no tiene ni personalidad propia ni nada propio, y yo no le veía a esa mujer, y él no hace más que dar vueltas sobre su trauma y sobre el hecho de que ha matado a gente y bla, 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 bla. Es que repite eso 100.000 veces a lo largo de las páginas que yo me leí. Ya os digo, mi opinión no es válida porque no lo terminé y oye, igual a mitad del libro da un giro impresionante, tiene un final de la leche y entonces es la lectura del año. Pero yo os dejo aquí mi experiencia. Y he dejado para el último ese que es que me da muchísima pena, porque yo de verdad que quería que me gustara, quería poder recomendarlo, tenía muchas ganas de que me gustara para seguir leyendo al autor, lo había visto recomendado por muchas compañeras de las que me fío mogollón de su opinión en thriller. No he casado con él, no he podido. Y en este caso os estoy hablando de Un matrimonio perfecto de Paul Penn. Estoy segura de que muchas de las que me estáis viendo sois fan del autor, estoy segura de que incluso os ha gustado este libro, así que no me matéis, por favor, pero en mi caso no puede pasar a formar parte de mis recomendaciones porque es que me ha dejado muy plofa y me dio especial pena, además de por todo lo que os he contado, porque el inicio del libro me pareció brutal. O sea, durante los primeros capítulos yo estaba dentrísimo. Me estaba pareciendo que estaba súper bien escrito. El audiolibro está muy guay, que yo también me lo escuché en audiolibro acompañando con la lectura porque lo saqué de la biblioteca en físico y lo tenía también en audiolibro. Tiene algunas escenas al principio que yo decía, bueno, esto es creepy, esto parece casi de terror, me encanta, pero más o menos a mitad del libro para mí pega un bajón impresionante en un punto muy clave. O sea, esto es un thriller, ¿no? Entonces te plantea una situación, la tensión va creciendo, pero tú no tienes ni pajolera idea de lo que está ocurriendo ahí. O sea, estás con los ojos así de ¿qué le pasa a esta gente? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué está pasando esto? No sé qué me va a contar. Entonces esa parte está muy bien, pero luego a mitad de un thriller tienes que empezar a saber qué es lo que está pasando y te tienen que empezar a dar algunas respuestas, no todas, porque eso va al final, pero sí que algunas. Y esas respuestas que te empiezan a dar a mitad del libro, a mí me desinflaron completamente porque de repente me parecieron todo clichés que no me gustan, motivaciones en los personajes que me parecían súper aburridas y vistas y que además no me gustaban nada, especialmente relacionados con los personajes femeninos, pues que me mató todo lo que me había gustado durante los primeros capítulos. Y luego ya, una vez que eso me pasó a mitad del libro, me pasó que la segunda mitad del libro me aburrió un poco porque había cosas que yo veía muy predecibles y no me estaba dando nada más aparte de esas cosas predecibles, y el final, de nuevo, predecible y de nuevo
unas conclusiones y una sensación de que no me molaba nada cómo había desarrollado a esos personajes. Entonces, bueno, pues me dejó con esa sensación de qué pena, porque era un libro con muchísimo potencial, pero que si a mitad del libro me ha ido decepcionando hasta llegar a un final que no me ha gustado, pues es que no puedo recomendarlo. Entonces, bueno, pues ya está. Ya digo que lo siento mucho, no me odiéis. Yo tenía muchísimas ganas de leer a este autor por todas vuestras recomendaciones, pero este libro no ha sido para mí. ¿Es un autor al que voy a desechar? No, por supuesto, porque estoy dispuesta a probar con algún otro título y confiar en que haya elegido mal según mis gustos súper personales, porque la forma de escribir ya digo que sí que me gusta, que mis problemas han sido más bien con la trama. Bueno, pues si tenéis vuestras sugerencias del autor, dejádmelas, ya las pedí en su momento a mis chicas de Patreon y me dieron algunas, así que tengo apuntados a algunos para darle una segunda oportunidad y espero hacerlo pronto, cuando se me pase un poco el disgusto de este, pero sin llegar a pasar muchísimo tiempo para que no caiga en el olvido. Y hasta aquí los 4 libros de thriller de matrimonios chungos que os traía hoy, con 2 recomendaciones que de verdad, si no las habéis leído, tenéis que leerlas, y con otros 2 que os cuento mi experiencia de que, bueno, pues no han sido libros que pueda recomendar, pero ahí queda por si os sirve de algo. Si os ha gustado la temática del vídeo, si os apetece que siga leyendo estos libros y los vaya reuniendo así en conjuntos de recomendaciones en vídeos especiales, dejádmelo en comentarios para que yo lo sepa y lo vaya preparando. A ver, yo estos libros los sigo leyendo porque me los como, porque son los thrillers que más me gustan, pero es distinto leerlos y hablar de ellos así a lo loco que irlos apuntando para luego juntarlos y haceros estos vídeos especiales. Así que me interesa mucho saber vuestra opinión. Muchísimas gracias por acompañarme, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis pasado un buen rato y que nos veamos pronto en otros vídeos. ¡Chao!